Hablar de Raúl Nazario Irazábal Mangini, el negro Raúl, es hablar de Angus. Cuando yo empecé, hace 21 o 22 años, ya el apellido Irazábal era hablar de Angus en el centro del país, donde nosotros estábamos antiguamente, Durazno, Flores. Y bueno, y eso se fue convirtiendo en una institución para mí. Cuando yo arranqué de la mano de Andrés Iglesias, ya el negro Raúl era una persona muy importante, pero importante por lo que sumaba a Angus. Con ese espíritu que creo que se va transmitiendo entre la directiva, entre los presidentes, entre la impronta, de sumar, de abrir las porteras, siempre incorporando gente. Recuerdo hace muchísimos años atrás en un prado, yendo a buscar mi anuario, uno de los primeros prados que iba ya empezando la cabaña en casa, entré y el negro Raúl en el stand de Angus. Che, ¿quién sos vos? Vení, pasá, y ahí ya nos quedamos conversando. Él no se debe ni de acordar, pero la verdad que sentí esa apertura de la sociedad, esa apertura del negro Raúl. El negro Raúl que lo conocían en Buenos Aires cuando ibas, que lo conocían en Palermo, que estabas en una feria en Guichón y lo conocían. Ese es el negro Raúl. Siempre positivo, siempre sumando, siempre con buen humor, siempre riéndonos, miles de anécdotas. La verdad, un referente, pero un referente no solo en el Angus, sino en lo humano, en ese sumar. Por eso, nada mejor que, si tenemos que definir al negro Raúl, un embajador del Angus en Uruguay. Yo me crié en una estancia donde había Angus. Yo viví toda la vida en Río Negro y mi padre del año 40 y pico tenía ganados Angus ahí. O sea que yo me crié adentro de las vacas Aberdeen Angus. Y cuando vos tenés tus vocaciones de campo, evidentemente, y si te gusta eso, te gusta la vaca, te gusta la oveja, yo que sé, en aquellos años, y vivíamos permanente en eso. Y te digo más, era el tema que yo nunca me imaginé cómo las mujeres de mi casa no se hartaban, porque el tema de la cena y el tema del almuerzo era los toros Angus, la invernada de Angus. En aquel momento no existía el semen congelado, pero se hubiera hablado cantidad. Toda la actividad ganadera se llevaba al almuerzo o a la cena. Y ahí estaba mi madre y mis tías, o yo qué sé, o las mujeres que tuvieran, y se bancaban todas esas conversaciones sin poner mala cara. Y te digo más, después que yo me casé sigo igual, ¿no? O sea que se pasó el gorro, se pasó para la generación nueva y se habla de eso. Porque es tu actividad, es lo que te gusta, es lo que sentís. Una vida en el Angus, hace más de 50 años que estamos en el Angus. Y para los que lo conocen bastante y para los que apenas lo empiezan a conocer, se habrán dado cuenta que Raúl siempre quiso ser protagonista de sus sueños. Y de esa manera un día dijo, voy a aplicar la famosa frase de que uno debe pasar por la vida y no la vida por uno. Así es que el día de hoy, casi con 80 años, sigue haciendo realidad sus sueños. Cosa que creo que lo va a hacer hasta el final de sus días, ¿no? Yo digo siempre que el éxito del Angus no fuimos nosotros los hombres, es el Angus en sí. Es la vaca Aberdeen Angus, que es la mejor vaca del mundo en producción de carne. Entonces, el día que yo siempre lo interpreté así, el día que tuviéramos que hacer muchos números y afinar mucho los números de producción, el ángulo pasaba por arriba, porque se obtenía mayor cantidad de terneros, no había problemas de nacimiento, se destetaba muy bien, venía una gran seca y el Angus aguantaba y las vacas no se te morían, los toros rendían mucho más que los otros, todo era a favor del Angus. Es una raza que colabora en todo, donde hay un problema en algún sistema de cruzamiento, algún problema cualquiera que sea, ahí va el Angus a solucionar el inconveniente.
Entonces yo creo que el éxito es la raza. Y vos cuando tenés gente, como hay en este momento, tipos muy capaces, muy inteligentes, y que están haciendo una buena recaudación, yo creo que funciona solo. La raza con gente que trabaje, la mejor raza, ¿no? Con gente que trabaje, es imparable. En ese momento era un grupo muy lindo, muy homogéneo, todos echamos para adelante. Estaba el ingeniero Hugo Dotti, Nicasio Ameixeiras, el mayor de los hermanos Bentancur, que lamentablemente falleció muy joven. Estaba, ¿quién más estaba? A ver, el Pepe Radichoni, que después fue presidente. Bueno, no me acuerdo más ahora, tengo que pensar. Alberto Amaral, el gordo Pachorra de Rocha, que colaboraba mucho. Esa fue la directiva en la que yo fui presidente. En un momento determinado tuvimos una deuda muy grande con un banco. Y la verdad es que tenía una máquina de escribir y 6 sillas. Y la deuda era. Y bueno, había que llevar para adelante. Entonces nos juntamos, no te voy a dar nombres ahora porque no me acuerdo, no voy a dejar a nadie del tintero. No sé si éramos 6, y entre los 6 pusimos y levantamos el valeriano aquel. Y bueno, y hoy en día es lo que vos ves. Es una maravilla. Mira, yo voy a cumplir 80 años en febrero. Estoy bárbaro, ¿no? Estoy espectacular. Pero sinceramente hay una cantidad de cosas que no hago más porque estoy cansado. Entonces tengo a Raúl María y al Bahía lo tengo, que es el hombre que se está encargando de todo. Yo siempre sigo metiendo la cuchara porque es muy importante estar en el tema y pelearte un poco porque no estás de acuerdo con ciertas cosas que se hacen y se arma alguna discusión. Pero es fundamental en la vida de un productor, de una empresa ganadera, que haya quien la continúe. El Angus en mi familia significa mucho, son muchos años, del año 48 que estamos en esta actividad. Obviamente yo soy del 86, o sea que ya nací inmerso en este mundo y está, es lo que se conversa en todas las reuniones, siempre está, mirá el toro, mirá qué bueno cómo anduvo, lo podemos de repente pensar en usar aún, en las próximas inseminaciones. Son conversaciones que siempre están en la vuelta de la mesa. Cuando yo nací, él ya vivía en mi casa en Montevideo, porque ellos estudiaban, él y el hermano, en un colegio, y bueno, yo era un guricito, y ahí comienza, después, toda la vida juntos, porque nuestros padres además eran socios, éramos una familia grande. A lo largo de su vida él ha pasado momentos económicamente bastante apretados. Pudo haber dicho, acá bajé la cortina, me dedico a otra cosa. Eran momentos horribles para la ganadería y sobre todo para el Angus, que en aquella época éramos muy pocos y no había la demanda que hay hoy. Vender un reproductor Angus no era nada fácil. Y el negro siempre como de una sola pieza, defendiendo la raza y prendido, y nunca largó la esponja. Que si hay algo que lo define al negro en relación a la Aberdeen Angus es la pasión que tenía por esto. La hizo predominar sobre quizá todas las, por supuesto que no por encima de su familia y de sus amigos, pero sí la transformó en una parte de su vida que no parecía quizá o para la mayoría de las personas el camino a tomar. El Aberdeen Angus fue su vida, desafió todas las contingencias que tiene un ser humano en la vida profesional, en la vida de trabajo, para estar con sus vacas, para estar con el Aberdeen Angus, y eso ha permitido que tenga el nombre y la imagen que tiene dentro de la raza, ¿no? Y siempre cuenta él, no sé si es una exageración, pero que el Pericón, que fue gran campeón del Prado, no en sus manos, sino en las manos de Carlito Gardiol, había nacido en la calle, según él, porque se fue con las vacas para la calle.
Y vino toda esa época de esfuerzo, de ir peleándola sin abandonar las vacas, sin abandonar lo institucional, porque siempre estuvo cerca, ¿no?, de la sociedad de criadores. Se quedaba a conversar, si es posible, se quedaba a cenar, y de ese vínculo que se hacía muchísimo más profundo que el trabajo técnico de la manguera, generó esa especie de dominó que fue armando lo que es hoy el mundo del Aberdinango, ¿no? El trabajo era más de extensión que de concretamente técnico. No quiero menospreciar ni valorar lo que era su tarea, pero lo hacía de esa manera con mucho cariño, con mucha pasión. Y ha sido como mi hermano mayor. He andado toda la vida atrás de él. Y desde el punto de vista del Aberdinangus, quizás muchas cosas se las he aprendido de él. Y ya te digo, yo no tengo hermanos. Y Raúl viene a ser como mi hermano mayor. Yo lo veo a él totalmente absorto, apasionado a su actividad. Es un vocacional bárbaro, da placer, da gusto escucharlo. Es un tipo que sabe mucho, que conoce mucho y que le habrá contado 1001 anécdotas. O sea que creo que sí, es un baluarte de la raza, ¿no? Y esa pasión se trasladó a las otras generaciones, a sus hijos, y diría que también ya a mis nietos, que ya están por los 15 años. Gracias a todos los que lo apoyaron, porque él nunca dejó caer los brazos, siempre quiso seguir en todo y estar siempre en todo. Bueno, esperemos que siga así. Vi crecer a sus hijos, siempre con una sonrisa, siempre, porque las tuvo de todas, y tenemos mucha vida en común, porque tantos momentos, ¿no? Sarandí grande, gloriosos, otros no tanto, siempre, y sobre todo la batalla que diste para estar siempre al lado de las vacas negras. Digo, solo los que te conocemos de tanto tiempo sabemos lo que costó, pero hoy, lo mencioné antes, pero te lo digo directamente, cuando nosotros hablamos con el EPD de los quebradores de curva de los toros, vos claramente sos un tipo que quebraste la curva, venciste a los paradigmas y porfiadamente no abandonaste las vacas y conseguiste desarrollar tu vida sin descuidar a tu familia, y entonces hoy el que todo el mundo te vincule a la raza, como ya lo dije sobre mí, creo que es algo que nos llena de orgullo, y haber sido un poco testigos de esa parte de tu camino de vida, ¿no? Nos vamos a encontrar y tomaremos una.